de genética forense, del proyecto eCrime, proyecto además que pertenece al componente de combate del delito de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y que está coordinado por la Secretaría General del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, a través de la Dirección de Seguridad Democrática y financiado con fondos de la Unión Europea e implementado por la Fundación Internacional y para Iberoamericana de Administración y de Políticas Públicas. Para mí, por tanto, es un verdadero placer y un orgullo poder estar en la mañana de hoy en sus respectivos países con todos ustedes. Y bueno, antes de presentar al ponente, voy a presentarme personalmente para que me ubiquen ustedes exactamente en este proyecto. Mi nombre es Eusebio López Reyes. En estos momentos ocupo el puesto de administrador de la base de datos de ADN aquí en España y, por tanto, bueno, pues mi cometido es el de coordinar las búsquedas relativas a base de datos a nivel nacional y actuar también como punto de contacto nacional en el intercambio de perfiles genéticos dentro del marco del Tratado de Prüm y que ya uno de nuestros anteriores ponentes, doña Susana, explicó de manera bastante adecuada. Bueno, y sin más, después de mi presentación voy a proceder a presentar a nuestro magnífico ponente en el día de hoy. Él se llama don Ignacio Fernández Soto. Don Ignacio es magistrado de la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid y es miembro de la carrera judicial desde el año 1993, además de que llegó a la categoría de magistrado en el año 1999. Además, desde el año 2018 viene desempeñando la función de asesor del secretario de Estado de Justicia, que digamos que es desde el punto de vista jurídico la segunda persona más importante dentro del Ministerio de Justicia y además una de las grandes virtudes que tiene, además de ser un reconocido jurista de prestigio en España, es que en estos momentos ocupa el puesto de coordinador del Grupo Jurídico y Bioético de la Comisión Nacional del Uso Forense de ADN y que ya salió a relucir por alguno de nuestros anteriores ponentes. Don Ignacio en el día de hoy, bueno, pues nos va a traer una serie de relaciones normativas importantes relativas a todo lo que tiene que ver con la problemática de la toma de muestras y el consentimiento informado para la toma de perfiles genéticos con la finalidad de investigación criminal e identificación de desaparecidos. Además, bueno, pues de otra importante información que tiene que ver, por ejemplo, con la problemática que tiene que ver con la toma de esa muestra indubitada para los menores de edad y, por otro lado, cuál es la utilidad que tiene esta herramienta valiosísima de la prueba genética como medio probatorio y su especial referencia, además, a la elaboración de esta prueba en el proceso penal. Sin más, procedo a dar la palabra a nuestro ponente, don Ignacio José Fernández, esperando que seguramente dicha intervención sea de su agrado y sin más dilación, pues don Ignacio, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por su presencia y por poder aportarnos sus grandes conocimientos en relación con la materia. Muchas gracias, Eusebio. Gracias a todos los presentes. Es para mí también un honor dirigirme a esta audiencia. Mi ponencia va a versar sobre dos cuestiones fundamentales. La primera sería, y distintas, la toma de muestras de ADN. Y la segunda sobre la valoración del ADN en el marco del proceso penal, la valoración de la prueba del ADN. Para ello lo voy a acompañar con una presentación y ya de antemano les pido disculpas por las cosas que salgan mal porque no tengo mucha experiencia técnica en esto y todo lo que ocurra será responsabilidad mía. Voy a compartir esta presentación. Vamos a ver si va correctamente. Aquí está. No sé si lo ven correctamente. Muy bien. Bueno, pues como digo, la primera parte de esta ponencia trata sobre la problemática de la toma de muestras de ADN. Estamos hablando de... Perdón. Aquí está, la primera diapositiva. Como sabemos, para el análisis de ADN parte de la toma de unas muestras que han de cotejarse entre sí, la información que nos proporciona esas muestras, la información genética. Estas muestras las solemos clasificar en dos tipos fundamentales, que son las de muestras dubitadas, que son aquellas de origen desconocido, que se encuentran en la escena del crimen, en cadáveres, en la propia víctima del delito, y por otra parte las muestras que llamamos indubitadas, también las llamamos de referencia, que son las que extraemos directamente del sospechoso. De esas muestras obtenemos lo que llamamos un perfil genético, que se expresa en un código alfanumérico, y en el caso de coincidencia podemos ligar a un sospechoso con un hecho delictivo. Esto es, muy resumidamente, el funcionamiento de las pruebas de ADN, que además de
realizar un cotejo entre una muestra concreta y un sujeto concreto puede dar lugar a que se inserte en una base de datos. Yo voy a tratar ahora mismo en esta ponencia las problemáticas que nos suscita la toma de la muestra. Y para ello les he puesto esta primera diapositiva porque mi ponencia va a ser eminentemente jurídica y lo primero que tenemos que poner en valor son los derechos fundamentales en el juego. Esto es un elemento nuclear en la regulación de una toma de muestras, sea para un proceso criminal concreto, sea para una base de datos. Porque la técnica va a mejorar, va a cambiar, el procesamiento de los datos también, pero lo que deberíamos tener siempre presente es que forma parte de nuestra cultura, de nuestro entorno cultural, el respeto a determinados valores que no tienen por qué ser universales, pero que hemos considerado patrimonio común. Cuando tomamos una muestra, pues afectamos a la integridad física, por eso está la jeringuilla, también puede afectarse la libertad ambulatoria, pero además también el ámbito de la intimidad y lo que llamamos la autodeterminación informativa, que es un derecho de nuevo cuño que en el ámbito europeo ha obtenido un gran desarrollo. Por eso, el principio rector en la toma de muestras y en el análisis de ADN es que, al ser actividades que limitan los derechos fundamentales de alguna manera, solo están justificados en el marco de la investigación penal. Solo cuando estamos investigando un hecho delictivo y siempre que se sigan las garantías establecidas en la normativa procesal interna y en la normativa internacional, está justificada la obtención de muestras de ADN en el ámbito del proceso penal. Bien. Desde esta perspectiva de los derechos fundamentales, distinguimos en la práctica de la prueba de ADN distintas fases, ¿no? Porque en cada fase va a haber unas garantías distintas. Va a haber unas garantías distintas en la toma de la muestra, en función de los derechos afectados, como la integridad física o la intimidad, si para obtener la muestra necesitamos hacer una inspección corporal. Va a ser distinta también en materia de análisis, cuando cotejemos la muestra, o cuando la ingresemos en una base de datos y, por tanto, el resultado de la muestra, el perfil genético obtenido, va a ser contrastado no solo con un hecho concreto, sino con otros posibles hechos cometidos por el individuo a quien pertenece esa muestra. Y también hay otra fase que sería la transferencia de datos, de la que se habló la semana pasada, cuando un perfil genético obtenido se transfiere a otra institución o incluso a otro país en virtud de un tratado internacional. Como digo, la toma de muestras afecta a derechos fundamentales y así lo ha declarado en el ámbito europeo en el que nos vincula el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia muy importante, la sentencia S.I. Marper contra el Reino Unido. Fue un país que evolucionó desde una legislación muy limitada en materia de ADN a una legislación expansiva en el sentido de atribuir al Estado grandes facultades para obtener muestras e ingresar el resultado de la muestra, el análisis genético, en una base de datos. Y posteriormente, en un momento ulterior, incluso para mantener indefinidamente un registro genético en una base. ¿Sí? Ignacio, perdóname que te moleste, pero creo, no sé si es que tienes dos pantallas abiertas porque no se está viendo el paso de diapositivas. Mira a ver si tienes abajo alguna pantalla aparte. Ignacio, ahora sí. Vale, ahora sí, Ignacio, perdóname, ¿vale? Vale, no te preocupes. Bueno, es que no sé qué pasa, pero creo que tengo que mover las diapositivas en la pantalla que veis vosotros. Debo tener parada la diapositiva. Vale, no sé si las anteriores se habían visto o estaba hablando sobre la misma diapositiva. No se habían visto, Ignacio, no se habían visto, pero bueno. No se habían visto. Bueno, no. Es igual, eran para ilustrar un poco lo que estaba explicando. Bueno, aquí citaba una sentencia muy importante que supongo que Margarita Guillén en la próxima sesión estudiará porque ella se va a dedicar más a esta fase de inclusión de un perfil genético en una base de datos y a los criterios para mantenerlo o para cancelarlo. Vamos entonces, siguiendo un orden en la toma de muestras, a distinguir dos tipos de muestras. La primera sería la de las muestras indubitadas, la recogida de vestigios biológicos en el lugar del delito. Bueno, pues bajo este principio de proporcionalidad que la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español y Constitucional y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
recalca que toda la prueba de ADN debe estar regida por el principio de proporcionalidad, nos preguntamos en primer lugar en qué casos procede obtener muestras de las que extraer un perfil genético, quién está legitimado para la toma de muestras, qué garantías deben observarse. Son tres cuestiones distintas, pero que es conveniente abordar. Precisamente en materia de obtención de muestras, ni la legislación española ni la de la mayoría de los países de nuestro entorno tienen una regulación. Sí la tienen respecto de la base de datos, las reglas sobre el análisis y otras cuestiones, pero no hay una regulación sobre la prueba de muestras. Los tribunales en general suelen decir que hay que atender a criterios de gravedad, en el sentido de que la obtención de muestras biológicas está justificada en los delitos más graves. Por eso les ponía aquí esta diapositiva de una serie de televisión con un hecho criminal grave. Pero no solamente la gravedad puede ser un criterio determinante, puede ser también la alarma social. Determinados delitos en un momento dado generan cierta alarma social y la sociedad pide que se investiguen, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en España en los años 80 con el robo de vehículos, como ocurre ahora recientemente pues, con la ocupación de viviendas, los posibles allanamientos de morada, etc. ¿Cuál es el criterio de determinar la gravedad, la alarma social? Lo cierto es que la policía suele obtener muestras no en función del criterio de gravedad o alarma, sino en función del criterio de utilidad, o ese debería ser el criterio fundamental. ¿Por qué? Pues porque en esta fase de la obtención de muestras estamos hablando de muestras que no tienen un titular, no deben de obtenerse de una persona concreta. Por tanto, la afectación de los derechos fundamentales en esta fase es menor. En esta fase lo que estamos viendo es qué facultades le damos al Estado para investigar un hecho criminal. Y aquí les he puesto esta fotografía porque, ligándolo con la parte final de la ponencia, la utilidad está ligada con lo que nos proporciona el ADN. El ADN nos proporciona un indicio de la participación de una persona en un hecho criminal. Pero no siempre el ADN que hay en la escena del crimen es útil. No siempre es expresivo de una participación de una persona en un hecho. Va a depender del tipo de delito que se ha cometido y va a depender también de las circunstancias específicas del lugar o del objeto del que proceden las muestras. Es también una práctica que yo he observado en algunas ocasiones, que cuando se acude a la escena del crimen se hace un gran acopio de material, de todo lo que aparece ahí. Se busca el ADN por todas partes. El resultado que podemos tener por este tipo de prácticas es el de la fotografía. No distinguimos qué es lo importante, solo vemos un montón de información que nos desborda, ¿no? Pues hay que partir de estos dos principios. Primero, ¿qué delito estamos investigando? Puede ser un delito grave como un homicidio, puede ser también un delito económico muy grave, pero una estafa, por ejemplo, difícilmente nos va a proporcionar muestras de ADN. Pero también de las circunstancias del lugar y de la forma en que se cometió el delito. La semana pasada nos comentaban el caso del fantasma de Heilbronn y nos decía la ponente que en uno de los casos se empezó a tomar muestras cuando realmente no había razón para pensar que en ese lugar hubiera hubiera restos biológicos que hubiera dejado el autor del hecho delictivo. Incluso en ese caso, la primera muestra se tomó de una taza de té o de una cucharilla que había en una taza de té de una persona que había sido estrangulada, una mujer, con un alambre de un arreglo floral que estaba preparando. Pues quizá tampoco había un motivo para pensar que ese perfil genético que se obtuvo era de alguien que estaba relacionado con el crimen. Por eso digo que como el criterio rector debería ser valorar en primer lugar qué utilidad tiene ese vestigio biológico, si nos va a aportar algo. La segunda cuestión es quién puede tomar esta muestra de ADN, quién puede recogerla del lugar de los hechos. Creo que ya se les ha explicado la polémica que hay en España, que ha habido sobre si estaba legitimada la policía judicial de por sí para recoger muestras. Yo voy a prescindir de ella porque realmente en esta fase en la que no hay una afectación de derechos fundamentales, lo normal es que permitamos que la policía judicial, los médicos forenses en su caso y los facultativos sean quienes recojan las muestras biológicas. Así lo recoge el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que el Ministerio de Justicia, el Gobierno de España aprobó la semana pasada, zanjando esta polémica que ha tenido la legislación española por su falta de claridad. Obviamente, en un sistema como el español, los jueces que tienen funciones de investigación pueden acordar la toma de muestras biológicas y el Ministerio Fiscal, en aquellos lugares en los que realiza
labores de investigación también podría acordarlo. El principal problema que nos plantea la legitimación en este aspecto sería el de terceras personas, cuando la muestra biológica la aporta no la policía judicial o el médico forense, sino alguien, la víctima, por ejemplo, o alguien cercano al lugar de los hechos. Este tipo de casos que se han dado en la jurisprudencia realmente no generan un problema de validez de prueba, aunque pudiera pensarse, sino un problema de autenticidad de la prueba. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. En España, en el año 2014, el Tribunal Supremo examinó el caso de un abuso sexual en el cual, después de que se recogieran muestras biológicas en el lugar donde se podía haber cometido por parte de la policía judicial, el padre de la víctima encontró unas braguitas de la menor, que había sido objeto de abuso, que podían tener restos de esperma del autor de los hechos, que estaba perfectamente identificado. Y lo que hizo esta persona fue ir al juzgado y entregar esa braguita al médico forense, que fue quien la empaquetó y la remitió para su análisis. Se planteó la validez de esta prueba ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dijo que la prueba era válida porque la obligación de respetar las normas y los protocolos es de la policía cuando interviene, pero no de los terceros. Que el problema que se planteaba aquí era si la muestra había sido contaminada o si la muestra podía ser distinta, la que se analizó, que la que correspondía al lugar del delito. Es decir, es un problema relativo a la cadena de custodia y que es susceptible de acreditarse en el juicio oral. Realmente el problema más grave o más importante que tenemos en la toma de muestras es cuando hablamos de las muestras indubitadas, porque aquí la afectación de los derechos fundamentales tiene un peso mucho mayor. Aquí hablamos ya de una persona concreta, una persona a la que vemos aquí se le está tomando una muestra de una cavidad corporal, que normalmente no abrimos a personas desconocidas, o si lo hacemos es por motivos médicos justificados. Pero además, esa muestra, esa toma no solamente afecta a ese derecho a la integridad física o a la intimidad corporal, sino también a otros derechos más relevantes, ¿no?, que los hemos puesto aquí. Derecho a la integridad física. En las tomas que se hacían de ADN hace 30 años se necesitaba la extracción sanguínea. Ahora mismo sabemos que el procedimiento más habitual es el frotis bucal, que es muy poco lesivo, ¿no? No tiene gran trascendencia para la integridad física. Sí puede afectar al derecho a un trato no degradante la forma en que se tome una muestra de ADN. Sí afecta, desde luego, al derecho a la intimidad, como estaba diciendo, el abrir una cavidad corporal y permitir que nos introduzcan un objeto. Y, sobre todo, afecta a derechos de privacidad. Concretamente a lo que en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y posteriormente las legislaciones europeas llaman el derecho a la autodeterminación informativa. Este derecho está muy ligado al tráfico de datos personales que es propio de nuestro tiempo. Gracias sobre todo a la informática, al tratamiento de datos, al uso en este caso también de una base de datos, nuestros datos privados y personales pueden ser objeto de tráfico y de tratamiento. Y en el ámbito europeo esto es objeto de mucha preocupación y hay una regulación muy protectora de estos derechos. El derecho a la autodeterminación informativa, en síntesis, sería parte del derecho a la vida privada que tienen los individuos y que consiste en decidir de qué manera se van a difundir sus datos personales y cómo se van a difundir y si en un momento dado dejan de ser objeto de tratamiento o de publicidad. Este sería el marco establecido por la jurisprudencia en relación con los derechos afectados por la toma de muestras biológicas. Aquí se habla en esta diapositiva tanto de la toma en sí como de la inscripción en una base. Y estos son los dos principales derechos. Como digo, la integridad física en los procedimientos actuales resulta muy levemente afectada, pero la intimidad y la autodeterminación informativa sí, porque la información que se obtiene y el uso que se va a hacer de ella tiene enorme trascendencia, sobre todo si un perfil genético, además de usarse en una investigación criminal concreta, pasa a una base de datos y con ello se pueden esclarecer hechos criminales pasados o futuros.
Por ello, la jurisprudencia dice que el principio de proporcionalidad para este tipo de actuaciones exige una previsión legal expresa, de ahí los problemas que hemos tenido en España o las dudas de que si la policía judicial podía tomar muestras en su día, muestras indubitadas. Perdón. Gracias. Estoy oyendo un ruido, no sé si se me está oyendo bien. Sí, te oímos, Ignacio. Se conoce que se ha acoplado algo, algún sonido. Vale. Bueno, pues hago caso omiso, no sabía si me estaban hablando. Una previsión legal expresa, un fin constitucionalmente legítimo. En este caso, este fin constitucionalmente legítimo es la investigación de un hecho delictivo de relativa gravedad. El tercer elemento es que para tomar una muestra indubitada a una persona es necesario o bien que esta persona consienta entregar esa muestra o bien que haya una resolución judicial que lo acuerde. Y finalmente la proporcionalidad de la medida en sentido estricto, es decir, en el contexto del caso, gravedad del delito, necesidad de obtener esa muestra. Este, digamos, sería el estándar más común en el derecho comparado y, desde luego, la regulación española. La única cuestión que podemos discutir aquí sería si en caso de que la víctima no consienta, perdón, el sospechoso no consienta la obtención de una muestra, si es necesaria una resolución judicial o no. Como digo, en el derecho comparado es lo más habitual. En Alemania, en Italia, por ejemplo, en Alemania la legislación ha habilitado a la policía a tomar muestras en caso de urgencia, pero siempre luego bajo resolución judicial que lo convalide. Sin embargo, en los Países Bajos he encontrado que el Ministerio Fiscal puede acordar una toma de muestras. Como ven, como estamos hablando de un derecho fundamental y del grado, del valor que se le da a ese derecho, va a depender la importancia que le demos el sistema de garantías que le apliquemos. Y finalmente, el caso más llamativo, en el Reino Unido, la toma de una muestra indubitada la puede acordar la policía, sin necesidad de pedir autorización. ¿Por qué el consentimiento? Pues por una razón. El derecho a la privacidad es un derecho que está configurado en las legislaciones europeas y supongo que también en... Ignacio, perdóname que te moleste. Creo que no están pasando las diapositivas otra vez, Ignacio. Revisa la Bueno, pantalla. me he quedado en una que es escrita. No he avanzado. Vale, perfecto. Vale, gracias, Ignacio, perdona. Sí, esta sería la siguiente. Estaba explicando que el derecho a la privacidad en el ámbito europeo es un derecho que permite amplia disposición a su titular, a diferencia, por ejemplo, del derecho a la vida o al derecho a la integridad física. Yo puedo estar de acuerdo en que me peguen, pero probablemente ese hecho sea investigado de oficio. Sin embargo, yo puedo decidir si coloco fotografías mías en una red social, si doy a conocer no sé, aspectos de mi vida íntima o no, o el ámbito que me reservo. Por eso el consentimiento está regulado en estos ordenamientos jurídicos como una causa que justifica la aportación de una muestra biológica de la cual se va a extraer un perfil genético. Toda la estructura normativa se basa en que el que va a soportar la toma de la muestra y el análisis de la muestra y la obtención de un perfil genético es el sospechoso. ¿De acuerdo? Y es a partir de esta idea donde se ha desarrollado toda esta doctrina que afirma el carácter lesivo para el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa. Y quizá el consentimiento es la cuestión más problemática de la toma de muestras. La resolución judicial, cuando no lo hay, debe ser motivada, debe ponderar la proporcionalidad, la justificación, pero el consentimiento, ¿qué requisitos tiene? Bueno, pues en España no está regulado el consentimiento. Simplemente la ley dice que se puede obtener la muestra si el sospechoso accede a ello, si consiente. Pero la jurisprudencia ha dicho claramente, debe ser libre y voluntario, en primer lugar. Pero en segundo lugar, debe ser informado. ¿Y eso qué significa? Que dada la afectación que tiene para el derecho a la privacidad la obtención de una muestra biológica y su tratamiento posterior, la persona, antes de consentir, debe estar adecuadamente informado de las consecuencias. Esas consecuencias pueden ser que el perfil genético se va a utilizar en una investigación concreta, entonces la afectación es menor, pero la consecuencia puede ser también que su perfil se va a ingresar en una base de datos y la trascendencia es mucho mayor. Por eso, para el caso de que la persona esté detenida, la jurisprudencia española y posteriormente la legislación
ha exigido siempre que la asistencia se preste por letrado. No solo porque la persona puede ser coaccionada a prestar el consentimiento, sino porque el ámbito de la detención es una situación peculiar en la cual es difícil que la persona sea capaz de aprender todas aquellas consecuencias que puede tener la cesión de su perfil genético. Como digo, en España no está regulado cuál es el contenido del consentimiento informado y esto es un aspecto que toda legislación debería abordar. En el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que se aprobó la semana pasada como proyecto, sí que se regula, y aquí lo tienen para que lo vean, el consentimiento debe contener la forma en que se va a obtener la muestra, normalmente con frotis bucal, el fin que se persigue, si es para resolver un caso concreto o es para introducir el perfil genético en una base de datos, los análisis a realizar, los datos e informaciones que habrán de realizarse y los derechos que asisten en relación con el tratamiento y cancelación de datos. Esto es muy importante, sobre todo cuando el perfil genético va a ir a una base de datos, que es el tema que tratará la siguiente ponencia, ¿no? En qué supuestos deben ir a una base de datos y en qué supuestos se puede cancelar ese perfil genético o cuánto tiempo deben permanecer en la base de datos. Todo eso debe ser informada a la persona que va a prestar su consentimiento. Aquí les he puesto para que vean un formulario que aprobó la Comisión Nacional de Uso Forense el año pasado para la toma de muestras biológicas al investigado en una investigación criminal. Lo más importante es la cláusula del consentimiento, aparte de los datos de la actuación y del donante de la muestra, en su caso mediante representante. Aquí se le explica a la persona la finalidad de la muestra, para qué se toma la muestra, que va a ser analizada en un laboratorio acreditado, que podrá ser utilizado para identificación genética sobre ADN meramente identificador, las reglas de la cesión de datos, la posibilidad de cancelación y en qué casos se da, y finalmente, bueno, referencias a dónde tiene que ejercitar sus derechos. Fíjense que al final se le acaba preguntando a la persona, se le pide su consentimiento para la obtención de la muestra, su análisis y cotejo en la investigación judicial de referencia, así como inclusión en la base de datos de ADN regulada en la Ley Orgánica 10/2007. Solamente si la persona está debidamente informada, ese consentimiento es válido. Y esto es muy importante porque una muestra obtenida con un consentimiento no informado puede dar lugar a una nulidad de la prueba que obtengamos. Y si anulamos una prueba que puede ser esencial, podemos terminar con una absolución por razones técnicas. Yo creo que todos los que estamos aquí ni queremos condenar a un inocente, ni tampoco absolver a un culpable, sobre todo por razones técnicas, ¿no? Por no haber hecho bien nuestro trabajo. Por eso es muy importante que el consentimiento sea informado y quede perfectamente documentado. Es no solo una buena práctica, sino un requisito para que finalmente esa prueba pueda ser valorada por un tribunal y dar lugar a una sentencia condenatoria en su caso. Aquí hemos estado hablando mejor dicho, de la toma de las muestras siempre desde la perspectiva del sospechoso. Pero la muestra también se puede tomar de la víctima, porque hay que contrastar a veces ese perfil genético de la víctima con la del sospechoso, pero además también porque la muestra, el vestigio del delito puede estar en el cuerpo de la víctima. Esto nos plantea también una problemática, porque si la víctima consiente y colabora con la investigación criminal, no tenemos ningún problema. El problema surge cuando la víctima no consiente esa toma de la muestra, por la razón que sea. La semana pasada nos contaba Susana Álvarez de Neira un caso en el que una persona denunció una violación que no fue real y luego se negaba a ser investigada. Como vemos, la toma de la muestra de la víctima debe ponderar, por una parte, el derecho de la víctima a la privacidad. La víctima es víctima de un delito, no está siendo investigada, no tiene por qué sufrir ningún perjuicio, pero por otro lado, el derecho de defensa. El derecho de defensa de la persona a quien se imputa un hecho punible que tiene interés en demostrar que no lo ha cometido. Esa es la principal problemática. En España ahora mismo no está regulado expresamente la toma de muestras de la víctima, pero se admite doctrinalmente que la víctima puede ser obligada a aportar una muestra para aportar una prueba relevante para el proceso. En estos casos siempre será necesario, si no hay autorización de la víctima, que una resolución judicial pondere la situación y valore la gravedad de los hechos y la necesidad
para el proceso de que la víctima aporte o sea objeto de una exploración, de una inspección para obtener vestigios que acrediten el hecho delictivo. Bueno, no lo he comentado antes, pero además de la decisión de obtener una muestra, la ley prevé la posibilidad de que el sospechoso, y en este caso podría ser también la víctima, no solo no quieran darla, sino que se resistan físicamente a la obtención de la muestra. En ese caso, sí que la legislación prevé también, o debe prever, que el juez, ante esa circunstancia, autorice a la policía judicial o al facultativo que corresponda a adoptar las medidas necesarias para obtener la muestra, sea en la forma habitual o sea de otra manera menos lesiva, como por ejemplo pues la extracción de un cabello o la extracción de sangre, que en una situación de violencia puede ser más factible que la práctica del frotis bucal. Pero la toma de muestras no solamente se puede realizar de la víctima, sino también de terceras personas, de familiares. Aquí les he puesto fotografías de 2 casos distintos, reales, en los que se dio esta circunstancia. En el caso de arriba, en el caso de las niñas de Alcácer, fueron 3 jóvenes que desaparecieron, fueron secuestradas, violadas y finalmente asesinadas por unos individuos, algunos de los cuales, como esta persona que aparece aquí, nunca fue detenida. El caso es que cuando aparecieron los cuerpos de las víctimas ya había unos sospechosos, pero estos se habían fugado. Por tanto, carecíamos de la posibilidad de tomar una muestra indubitada de las personas, pero sí teníamos a sus familiares. A través del ADN mitocondrial podíamos obtener muestras de los familiares. Estos familiares se negaron a aportar esa muestra y ante la gravedad del caso y de los hechos que se estaban investigando, la juez de instrucción autorizó una toma forzosa de la muestra, lo cual conllevó finalmente que los familiares se querellaran contra ella por prevaricación, porque era un aspecto que no estaba regulado y que consideraban que era lesivo para sus derechos. Este es el caso Eva Blanco, y en este caso lo que ocurrió fue que a través de una investigación del ADN fenotípico se llegó a un hermano de quien resultó ser el autor del hecho, que es esta persona que aparece aquí. Este caso fue menos problemático porque la persona consintió la obtención de la muestra que dio lugar a la identificación del autor del hecho. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, esta cuestión de la toma de muestras de familiares también es algo que la legislación debería abordar porque es un requisito, debe ser un requisito de la injerencia que haya una previsión legal. Aquí estamos hablando en España de interpretación legal. El proyecto de ley de enjuiciamiento criminal de 2020 sí que ha regulado esta posibilidad de una forma que podrá ser polémica, va a dar lugar a polémica porque la ley lo que dice es que en el caso de que sea de interés obtener muestras de personas no investigadas, y eso abarca tanto a familiares como a no familiares, en caso de que sea de interés, el juez deberá ponderar la posibilidad de obtener dichas muestras aun sin el consentimiento de los afectados y en su caso también de forma coactiva, de manera que la legislación proyectada en España ya establece una regulación que lo que hace es incidir en la necesidad de que el juez refuerce la motivación. Solamente en los casos más graves probablemente un juez acordará que una víctima o que un familiar de un sospechoso, no tiene nada que ver con el hecho, simplemente es un familiar, se vea obligado a ceder una muestra biológica para obtenerse su perfil genético. Bueno, y otra problemática que se da con las muestras es el de las tomas masivas. Esto es una práctica que se ha producido también en casos particularmente graves que han causado una gran alarma social y que han hecho surgir una demanda al Estado de que se investiguen. Y tenemos aquí el caso Pitchford, que además se da la circunstancia de que es el primer condenado por una prueba de ADN, condenado a cadena perpetua en 1988. El caso Pitchford, se lo voy a enseñar aquí. A ver, aquí está. Como siempre, esto va ligado a hechos de una gran gravedad criminal, ¿no? Apareció el cuerpo sin vida de una mujer en el año 83. A los 3 años apareció otro cuerpo sin vida, asesinado. Y en ambas autopsias se veía que había signos de violación y de violencia en los cuerpos de las 2 víctimas. Y se encontró semen del grupo A. Como vemos, por la época de los hechos todavía no se había
desarrollado la técnica de obtención de perfiles genéticos. Sin embargo, vamos a ver, aquí está. Se detuvo una persona en 1986 que reconoció haber violado y asesinado a la primera víctima, creo recordar, pero no reconocía haberlo hecho con la segunda. Todo indicaba, sin embargo, que se trataba de la misma persona. Esta persona fue detenida y se encargó a un genetista que estaba desarrollando esta técnica el análisis del ADN para ver si era posible que la muestra de semen que había en los cuerpos de las víctimas correspondía con este señor, con Richard Buckland. Aquí tenemos el primer perfil de ADN forense y lo que indican estas rayitas rojas son los datos del autor del hecho, ¿no?, que se encontraba en el semen. Esta es la muestra de la primera víctima y este es el señor Richard Buckland. Como ven, no coinciden estas rayas con estas dos. Aquí tenemos la segunda víctima y de nuevo la muestra que había en el semen, aquí está. Tú lo que tienes que hacer es apoyarlo, que él vea que estás ahí para él. ¿Cómo me conoces? Pues de eso precisamente quería hablar contigo. ¿Ah, sí? Perdón, se me oye bien porque estoy oyendo un ruido de fondo otra vez. Ignacio, te oímos. Se conoce que se acopla algún tipo de sonido o algo porque te oímos perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, intentaré abstraerme, que parecía que alguien estaba interviniendo. Bueno, pues estaba explicando aquí, lo que no sé si se ve es mi cursor, no sé si lo ven, pero bueno, aquí está indicado las diferentes muestras. Bueno, pues este señor tuvo que ser puesto en libertad porque la prueba genética demostraba que el perfil genético no se correspondía con el suyo. Y entonces se inició una investigación en la que se requirió la intervención masiva, la toma de muestras masivas. Como era un pueblo pequeño, donde ocurrieron los hechos y se presumía que el autor era un hombre joven, se ordenó la toma de muestras biológicas a todas las personas de un determinado rango de edad. El resultado fue negativo. Lo que pasa es que en el año 87 una persona llamó a la policía porque había oído una conversación en la cual un hombre se jactaba de haber cobrado una cantidad de dinero por hacerse pasar por otra persona para la toma de la muestra. Esta persona era Colin Pitchford y cuando la policía fue a detenerlo reconoció los hechos. Bueno, esto que he puesto para recordar el primer caso de ADN forense, lo que nos planteaba era el problema, aquí está la coincidencia, el perfil de Colin Pitchford con el de las muestras del hecho delictivo. Es para poner de relieve la problemática que genera la toma de muestras masivas. Porque fíjense que en vez de dirigirnos contra un sospechoso, nos dirigimos contra personas que no son sospechosas de nada, sino contra una determinada población. Esta materia no está regulada tampoco en España, está regulada en Alemania, solo se permite para casos muy graves, solo se permite para supuestos en que se puede presumir que el autor del hecho está en una determinada parte de la población, pero como digo, genera muchos problemas y es una materia que sería conveniente abordar si hacemos una regulación de ADN. Actualmente, el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal ha evitado entrar en esta materia, pero fíjense que primero en Alemania, donde más se ha practicado, el éxito es bajo. Analizamos muestras de un montón de gente y, sin embargo, pocas veces se halla al responsable criminal. La libertad, cuando se presta consentimiento, porque esto se basa únicamente en que la persona que accede a colaborar consiente, es discutible. Suele ser en localidades pequeñas, donde todos no se conocen y, por tanto, quien no se presta al consentimiento va a ser visto como una persona que tiene algún tipo de responsabilidad o algo que ocultar. Y finalmente, se convierte en sospechoso a quien no colabora, ¿no? Se criminaliza lo que es el ejercicio de un derecho. Por eso digo que es un tema muy discutible y que también cualquier legislación de ADN debería reflexionar si merece la pena y en qué casos y regularla, y siempre sujetarla a una autorización judicial. Otra problemática que no puedo evitar, porque también viene previsto en la ponencia, es la de los menores de edad, que ya se habló algo de ella en la ponencia anterior. Los menores de edad plantean una problemática porque si una de las fuentes es el consentimiento, ¿pueden prestar consentimiento los menores? Si nos lo dice un juez, si lo autoriza un juez, no hay ningún problema, ya lo valorará el juez, ya ponderará la gravedad del hecho y la necesidad. Pero los menores, un menor no puede
no puede, por ejemplo, comprar un inmueble sin que su padre o su tutor firme el contrato, ¿no? Sin embargo, en España la Fiscalía, que tiene atribuida la investigación en materia de menores, considera que los menores de edad pueden prestar consentimiento si tienen edad penal, si son mayores de 14 años, que es la edad en la que un menor en España puede responder de un hecho delictivo. Salvo que haya datos que nos indiquen que carece de suficiente juicio. Esto sería también aplicable a una persona con una discapacidad intelectual. Si vamos a obtener una muestra de una persona que aparentemente no tiene suficiente capacidad intelectual o abiertamente hay una resolución que dice que no tiene capacidad, es necesario acudir a su tutor o a su representante legal. Pero más problemático es cuando se trata de menores sin responsabilidad penal. En España, un menor de 14 años no tiene ninguna responsabilidad. Sin embargo, puede cometer un hecho que objetivamente sea delictivo. ¿Vamos a permitir que se tomen muestras de estas personas con autorización judicial cuando no estamos investigando un delito? Porque no puede ser considerado un delito si no hay responsabilidad penal. Otra cuestión muy polémica y que la legislación debería abordar. En España, la Fiscalía General del Estado nos dice que únicamente se pueden tomar muestras cuando ello es necesario para proteger al menor, para adoptar políticas de protección del menor. Y ello está ligado también con el hecho de demostrar o de resolver un caso criminal y si el caso lo ha cometido un menor, para tomar medidas respecto de él. Pero como digo, es una cuestión muy conflictiva. Yo en estos casos creo que lo más recomendable siempre, tanto en los menores sin responsabilidad, aunque tengan suficiente juicio, como los mayores de 14 años, es pedir una autorización judicial para obtener una muestra genética. Porque solo así se va a poder valorar correctamente, en mi opinión, la necesidad y el respeto a los derechos fundamentales de los menores de edad. Bueno, y finalmente, para acabar esta primera parte, que creo que se ha extendido demasiado, una breve referencia a la cadena de custodia. Ya dijo el otro día Susana Álvarez que la cadena de custodia lo que trata es de garantizar la mismidad de la prueba, es decir, que lo que llega a ser analizado es lo mismo que se recogió en la escena del crimen, pero no solo lo mismo, sino que no haya sido alterado y el ADN, como es muy sensible, puede sufrir contaminaciones. Bueno, pues toda regulación legal debería también establecer unas reglas mínimas para conservar inalterable e intacto el objeto de la investigación, ¿no? Las muestras de las que se va a obtener un perfil genético en su caso. En España ahora mismo no está regulado, pero solamente por vía de protocolos de policía científica, protocolos forenses, etc. No obstante, les voy a poner aquí, la nueva ley de enjuiciamiento criminal también recoge unos contenidos mínimos, unas reglas mínimas de observancia que son tan elementales, las he puesto aquí como una regla que debería informar cualquier legislación, que las muestras se recojan por personal facultativo, que se reseñen las personas que intervienen en el atestado, muy importante si luego hay una contaminación para poder comparar el perfil genético de las personas que hayan intervenido, identificar dónde se encuentran, qué tipo de material biológico es al que pertenecen, si es sangre, si es semen, si son restos de mucosa o de cualquier otra, o escamas, las condiciones de almacenaje, los precintos, la traza seguida por la muestra, dónde ha estado, qué personas han tomado contacto con ella y el protocolo de actuación que se ha seguido. Bueno, y sin más, porque si no, no va a dar tiempo a analizar esta segunda parte de la ponencia, quería hacer una breve reseña, una breve nota sobre la utilidad del ADN en el proceso penal. Y en este brevísimo tiempo que me queda, lo que quería destacar es lo que vemos en el ADN, es que al tratarse la prueba de ADN una prueba científica, ha adquirido gran relevancia en las últimas décadas por el desarrollo propio de la prueba, pero además se ha convertido en una prueba reina en el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque los juristas le damos una gran fiabilidad a este tipo de pruebas. Tiene el prestigio de la ciencia y la seguridad que nos da que un genetista nos afirme que esta muestra tiene una probabilidad de millones de que pertenezca a una persona distinta del sospechoso, por ejemplo, ¿no? Y por ello tiene una alta consideración sobre su fiabilidad y hay un gran incremento en su utilización. Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid reveló sobre sentencias de tribunales penales de Madrid que cuando se había utilizado una prueba de ADN, el 86% de las sentencias eran condenatorias, es decir, le damos una gran fiabilidad.
Yo es lo que quería someter a cuestión, sobre todo a los juristas, a los que no somos técnicos, haciendo distintas consideraciones. En primer lugar, consideraciones previas, digamos. La prueba de ADN se basa en la comparación de unos perfiles y en una estadística que nos indica la probabilidad de que ese perfil pertenezca al sujeto con el que lo estamos comparando o pertenezca a una persona que no tenga, una persona distinta. Pero claro, ese valor estadístico no es lo mismo si el perfil de ADN está completo que si nos encontramos con perfiles incompletos, ¿no? Porque en realidad los casos que se nos dan no siempre la muestra nos permite una obtención del perfil completo. Tenemos perfiles incompletos, tenemos perfiles que no son del núcleo de la célula, no son ADN nuclear, sino mitocondrial. Porque es más fácil obtenerlo, es más fácil que se haya conservado en casos extremos. Y en ese caso lo que tenemos es un linaje, es el linaje materno. Tenemos el ADN, a veces lo obtenemos el perfil genético del cromosoma Y, que solo pertenece a los hombres, por tanto tenemos un linaje solamente paterno. Tenemos mezclas de perfiles, a veces los perfiles aparecen mezclados, el de la víctima y el del sospechoso, ¿no? O el del autor del hecho. Por tanto, la comparación nos permite decir que es compatible un perfil con otro. En fin, todo esto exige una información al tribunal, a quien va a valorar la prueba, que debe ser completa y que a veces requiere la utilización de instrumentos estadísticos que los jueces no dominan, ¿no? Es lo que llamamos el coeficiente de verosimilitud. Es necesario ofrecer al tribunal una estadística fiable que diga la probabilidad, sobre todo en estos casos en que el perfil no está completo, o que no es un perfil de ADN nuclear, cuál es la posibilidad de que la muestra pertenezca al sospechoso. Pero además, hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que es la alta sensibilidad de las técnicas para detectar el ADN. Nosotros pensamos en una escena del crimen como la de la izquierda, en el cual lo que aparece en las motas de color azul y azul un poco verdoso serían las muestras de la víctima y de la persona que ha estado con él, que probablemente, pongamos por caso que es un homicidio, la ha asesinado, ¿no? La taza de té en El fantasma de Hill. Sin embargo, cuando llega el investigador y empieza a tomar muestras de ADN, encontramos el ADN de muchísimas personas aquí, porque han pasado por ahí en un momento determinado y han dejado un resto celular que se mantiene en el tiempo. Por tanto, tenemos que tener también en cuenta esta. El ADN está en todos lados, como dice aquí en esta diapositiva, y el ADN nos indica con una alta fiabilidad la pertenencia de un ADN que hemos encontrado en un vestigio de una persona concreta, pero no nos dice que esa persona haya cometido el hecho delictivo. Ni siquiera nos dice que haya estado en el momento del hecho delictivo. Ha podido estar antes. Pero no solo eso, sino que el ADN a veces se producen transferencias, ¿no?, de ADN. Unas veces en intermediario, como en estos casos, en los que la muestra de ADN por una actividad directa con la muestra se contamina, pero otras veces de esta forma tan llamativa para quienes no somos expertos cuando nos lo cuentan, y es que de persona a persona podemos transferir células y esas irse para otro sitio. Es decir, que podemos encontrar ADN en el pomo de una puerta, por ejemplo, de alguien que no ha tocado la puerta, sino que ha tocado a la persona que tocó la puerta. Es lo que expresa esta diapositiva. Y esta otra diapositiva está contando un caso que se ha dado en la jurisprudencia en España. El hallazgo de restos de ADN sospechosos de un abuso sexual, pero que luego se demuestra que los perfiles genéticos del sospechoso y de la víctima, en este caso familiares, padre o padrastro e hija, se han podido mezclar en la lavadora. Por tanto, todos estos hechos tenemos que considerarlo. Y luego tenemos los eventos de contaminación, como los que vimos la semana pasada, el famoso caso del fantasma de Heilbronn, que sobre todo a raíz de la muerte de dos oficiales de policía, bueno, de un oficial, en 2007, dio lugar a una investigación criminal exhaustiva, en la cual, bueno, se halló el ADN de una mujer. Aquí hay un retrato robot del asesino, aunque el ADN luego se encontró era de una mujer. El hallazgo de numerosos muestras de perfiles de esta persona en muchos hechos criminales, hasta que por fin, en marzo de 2009, en una muerte accidental de un varón en un asilo, me parece que era de inmigrantes, pues
se da cuenta la policía de que debe haber algún evento de contaminación, que se produjo por los bastoncillos que se utilizaba por la policía para obtener las muestras que van a ser objeto de análisis. Por tanto, fíjense la de variables que pueden afectar a un perfil de ADN al cual le damos absoluta credibilidad. Es creíble que pertenezca a una persona concreta, pero cuidado, hay posibilidades de que haya llegado a la escena del crimen y la persona la persona sospechosa no sea la autora del hecho delictivo. Por eso, yo quiero recalcar aquí, en esta cuestión de la valoración de la prueba de ADN en el proceso penal, que la identificación mediante ADN es un indicio criminal, muy relevante, pero es un indicio. Mira, aquí tenemos, antes de pasar, las lecciones aprendidas del fantasma de Heilbronn, que son, primera, la obvia, la importancia de las medidas para evitar la contaminación, en la escena del crimen, la toma de muestras, en el laboratorio. La contaminación también se puede producir en el laboratorio. En España tuvimos un caso, el de una niña asesinada por sus padres, que fueron condenados, y en un momento dado apareció en el laboratorio, se dio la noticia sensacional de que se había hallado el ADN del posible autor de los hechos, en una muestra de semen, de lo que parecía que era semen. Sin embargo, fue una contaminación. La persona cuyo perfil genético se identificó no se encontraba ahí en el lugar de los hechos y luego se demostró que había sido una contaminación. Segunda lección, el significado de la prueba. La procedencia del indicio. Nos dice mucho sobre la procedencia del indicio, pero no nos dice de cómo llegó al lugar del crimen. Hay que tener en cuenta las circunstancias. No es lo mismo una mancha de sangre en la ventana donde se ha producido un robo, que probablemente es el autor del hecho que se ha herido y ha dejado una abundante muestra de la que se obtendrá ADN, que un resto obtenido en un lugar que no expresa la participación en un hecho delictivo, que puede haber llegado ahí de cualquier manera. Y finalmente, perdón, yendo para atrás. El valor de la prueba. Es un indicio que no siempre es signo de culpabilidad y debe valorarse con el resto de pruebas. Les voy a contar también muy brevemente un caso que se dio en el Reino Unido. Una persona acusada de violación porque se halló su perfil genético en el análisis de ADN de una muestra de semen. Esta persona se pasó 5 meses en la cárcel, siempre dijo que era inocente y finalmente a través de unos registros telefónicos demostró que se encontraba en otro sitio. La revisión de todo el proceso de análisis reveló que esta persona se le había tomado una muestra de ADN para meterla en una base de datos y en ese proceso se había contaminado con la muestra del delito. Por tanto, no debemos nunca descartar otras pruebas, no debemos cegarnos por la prueba de ADN. Y para terminar, les quería ilustrar, bueno, ya al final he abreviado tanto que me basta sobre el tiempo. Un caso que motivó un gran escándalo mediático, incluso estuvo a punto de tener trascendencia diplomática, que fue el caso del asesinato de Meredith Kercher, ¿no? Meredith era una ciudadana del Reino Unido que residía en Italia, en Perugia. A ver. Esta es la principal, una de las, la que motivó el escándalo, la acusada, Amanda Knox. Apareció degollada y con signos de violación en la habitación de su apartamento. Y esta persona convivía con esta mujer, Amanda Knox, la cual tenía un novio que se llama Raffaele Sollecito. Aquí tenemos unas imágenes de la escena del crimen, una mancha de sangre, la habitación. Bueno, pues en el momento de los hechos, Amanda Knox, que compartía piso con Meredith, que era ciudadana británica, Amanda Knox es ciudadana norteamericana, según ella estaba pasando la noche con su novio, con Rafael. En el lugar de los hechos se encontró muchos restos de ADN de un individuo que se llamaba Rudy Guede, que está cumpliendo prisión por este delito, concretamente huellas sobre la sangre de la víctima, esperma, excrementos, otra serie de vestigios. Ocurrió que el fiscal que investigaba el caso tuvo sospechas acerca de Amanda y presionó bastante a Amanda y a Raffaele, los cuales se contradijeron acerca de si había pasado la noche con él o no. Amanda llegó a incriminar a su jefe, que resultó totalmente exonerado de responsabilidad, y todas esas contradicciones llevaron a la elaboración de una teoría según la cual
En realidad, Meredith Kercher había sido asesinada no solo por Rudy, sino por Amanda y Rafael en una especie de orgía sexual que había acabado con la muerte de ella. Y a partir de esa premisa, la investigación se lanzó a obtener pruebas biológicas de ADN que acreditasen la participación de estas dos personas. ¿Y qué es lo que se encontró? Pues en casa de Rafael se encontró un cuchillo. Este cuchillo fue objeto de exhaustivos análisis y el resultado fue que negativo en sangre. Fíjense que este test es de muy alta sensibilidad y es muy difícil evitar borrar toda huella de sangre. Sin embargo, a pesar de que eso parecía indicar que este cuchillo no había sido el arma del crimen, que no se encontró, el fiscal entendió que eso no impedía considerar que había sido el arma del crimen. ¿Sí? Te juro que no puedo más. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, tranquilo, Ignacio, no te preocupes. Es que se acopla algún oyente, debe sin querer activar el micrófono y se acopla. Te seguimos escuchando, Ignacio. Muy bien. Es que es un poco... Hay que reconocer que estar hablando sin ver a la gente da una sensación algunas veces de que a lo mejor no te oye. Bueno, pues digamos que este test era indicativo de que este cuchillo podía no tener nada que ver. Aún así, se analizó en profundidad. Aquí vemos el tamaño del cuchillo. Y se obtuvo una muestra de ADN mínima en la cuchilla, con un perfil incompleto, perfil LCN, que quiere decir que no estaban los suficientes marcadores para identificar a una persona, pero que era compatible con la víctima. Era compatible. No se pudo reproducir, era tan escasa la prueba que cuando se quiso repetir no había material genético. Y en la empuñadura se encontró ADN de Amanda Knox. Bien, pues a partir de aquí tenemos una imagen de una comparativa, pero voy a seguir avanzando. La interpretación de la evidencia científica sería que el cuchillo no hay restos de sangre, luego el perfil de ADN que hay en la cuchilla de Meredith, compatible con ella, es de otra muestra, de otros restos celulares. Tampoco se pudo descartar las transferencias accidentales. Y que además es un perfil incompleto, está por debajo del umbral analítico. Bueno, pues a pesar de ello, esta persona y su novio fueron condenados a 26 y 25 años de cárcel. El tribunal dio una gran fiabilidad a la prueba de ADN porque se correspondía el ADN de la empuñadura con el ADN de Amanda Knox. Y fíjense que este cuchillo se encontraba en el apartamento de Rafael, el novio de Amanda, donde solía pasar mucho tiempo. Incluso ella alegó que aquella noche estuvo con él en su apartamento. Eso quiere decir que había muchas razones para pensar que ese ADN de Amanda podía haberse quedado ahí accidentalmente, simplemente por haber usado el cuchillo para un uso propio, para cocina, ¿no? Y sin embargo, esa seguridad en la identificación probablemente fue determinante de la condena. Y de la misma manera, los restos celulares que había de Meredith Kercher en la cuchilla eran insuficientes, eran compatibles con ella, pero no podían afirmar con total evidencia que pertenecieran a ella. Incluso no se descartó por unos peritos que revisaron la prueba, no se descartó que hubiera podido haber una contaminación en el laboratorio, dado que no se respetaron protocolos científicos. Digo que esto generó un gran conflicto porque la víctima era británica, por tanto en el Reino Unido se puso el acento en la necesidad de castigar los hechos. La justicia italiana fue presionada para obtener una condena, pero en Estados Unidos, como la autora del hecho era norteamericana, pues se vio en este caso un sesgo en contra de la sospechosa. El caso es que fueron absueltos en segunda instancia, se fue anulada la solución, fueron vueltos a condenar en el año 2014 y en el año 2015 el Tribunal de Casación les consideró definitivamente absueltos, porque las pruebas no eran suficientes. Este caso lo he querido poner para resaltar el valor indiciario de la prueba de ADN. No sabemos si Amanda Knox y Rafael Sollecito fueron los autores, junto con Rudy, con el único condenado que está en prisión, de este hecho criminal o fueron inocentes. Lo cierto es que en este caso la prueba de ADN aportaba un indicio muy débil y no tenía consistencia con el resto de pruebas.
aquellas pruebas que se consideraron válidas por el tribunal. Esto lo tenemos que tener presente en todos los casos. Unas veces la prueba de ADN será un indicio muy potente, otras veces nos corroborará otras pruebas. Otras veces la prueba de ADN de un perfil incompleto, sin embargo, puede ser muy contundente porque la persona está identificada, está señalada por la víctima, no es un desconocido. Pero cuando no exista esa otra prueba, cuando solamente tengamos la prueba de ADN, debemos valorarlo con mucho cuidado porque la fiabilidad que tiene la identificación o la correspondencia del perfil genético indubitado con el de la muestra es muy alta, pero ello no nos va a decir cómo han ocurrido los hechos. Ello exige una valoración de dónde estaba el ADN, dónde se encontró, de que se respetaron las garantías y además qué otras pruebas había de cargo o en su caso de descargo. Bueno, y creo que ya me he pasado del tiempo concedido. Gracias por su paciencia y espero que les haya sido de interés la ponencia. Bueno, Ignacio, pues la verdad es que solamente te puedo dar las gracias por la excelente ponencia que has realizado. Creo que ha sido muy claro en la exposición. Además, que la has amenizado bastante con esos ejemplos que has ido incorporando. Y bueno, la verdad es que la estructura de mi punto de vista ha sido muy acertada por el orden que has llevado explicando las cosas desde esa toma de muestra hasta luego posteriormente la importancia que tiene todo el tema de la cadena de custodia y bueno, lo importante y que bien has explicado en relación sobre todo a que más allá de que, a ver, que me han habilitado ya el vídeo, que me tenían bloqueado. Más allá, lógicamente, de lo que encontremos en el lugar de comisión de derecho delictivo, con el ADN es importante, como muy bien has explicado, el fluido biológico que hemos encontrado y la importancia o no que puede tener en ese esclarecimiento si ha llegado o no en el momento de la comisión del delito o lo ha podido hacer antes o después. Ya te adelanto que ya muchos panelistas han dado la enhorabuena por tu presentación, a las que me he sumado. Y bueno, pues... Son cosas importantes, me estoy dando cuenta ahora, pero bueno. Pedirte perdón por las injerencias que ha habido, porque sé que es complicado, como bien has comentado, el hablar sin ver a las personas. Y bueno, algún panelista sin querer debe haber activado el micrófono y entraba algún tipo de sonido que no se correspondía con la ponencia. Y bueno, pues Ignacio, te voy a realizar alguna consulta. Bueno, la mayor parte de los comentarios son dándote la enhorabuena. Y bueno, pues sí que tengo una pregunta, Ignacio, en relación a Melissa Maestre, que pregunta lo siguiente: ¿cómo valora el juez la ponderación estadística del resultado de la prueba de ADN, ya que cuesta mucho que entiendan sobre estos resultados, ¿no? Sobre todo cuando se les intenta explicar los valores numéricos tan grandes que tiene el valor del LR, bueno, el likelihood ratio, y el orden de magnitud en muchas ocasiones que llega a cuatrillones y quintillones, ¿no? Siempre quiere saber si el ADN o es o no bueno, me dices indicado, será, imagino, de la persona que supuestamente ha sido responsable de la comisión de derecho delictivo. Bueno, precisamente por eso insistía en que al ser una cuestión estadística no se nos dice nunca en ningún informe el ADN es de esta persona. Se nos dice, es de esta persona con una probabilidad de tanto. Yo creo que en España los jueces entendemos, creo que el riesgo es al contrario, por lo menos en España, ¿no? Cuando se dan esos datos estadísticos, la tendencia es a decir, bueno, pues entonces está claro, está claro. Esa es mi experiencia. Lo que no está tan claro es que sea además el autor del delito. Y el problema mayor yo lo veo cuando son muestras incompletas, porque entonces ahí desciende el valor estadístico, desciende mucho. Y eso hay que explicárselo al juez. De todas maneras, el cociente de verosimilitud es un tema bastante conflictivo porque significa que una persona con conocimientos estadísticos y con unas que tiene que haber desarrollado, tiene que integrar una serie de datos para darle al juez, digamos, las probabilidades de que el autor del hecho, o sea, que la muestra pertenezca al autor del hecho, ¿no? De su participación, de que se trate de esa persona. Y yo tengo la preocupación de que en un proceso judicial es todo bastante más complejo, porque no solamente está la prueba de ADN, hay más pruebas. Entonces el tribunal tiene que tener en consideración la prueba de ADN cuando es un perfil completo. Yo creo que todos asumimos la casi total seguridad de que ese perfil, si hay esa correspondencia, se corresponde con el sospechoso, pero lo que no está tan claro es
si eso es suficiente para determinar la culpabilidad. A mí me ha llamado mucho la atención la estadística de 80 y tantos % de condenas en casos de ADN, porque yo he tenido casos de violación en el que no se cuestionaban las relaciones sexuales, sino la voluntariedad. Por tanto, aquel dato es irrelevante. Aquel dato es irrelevante. Luego también lo digo porque hay que tener en cuenta otras pruebas que también pueden ser de cargo. Les voy a contar un caso para ilustrarlo. Yo tuve un caso en recurso de apelación en el cual se obtuvo un perfil, ADN del cromosoma, a ver si lo recuerdo bien, sí, del cromosoma Y. Entonces el informe pericial decía que debido a que solo se había obtenido este ADN, no se podía individualizar a una persona concreta, sino solamente un linaje que era compatible con el del sospechoso. El caso era un abuso sexual en familia y la víctima menor de edad, cuando tenía 16 años, denunció que uno de sus familiares, creo que era un tío, llevaba abusando de ella durante muchos años. Y recientemente, al poco de poner la denuncia, había sufrido una penetración vaginal. Por tanto, la persona estaba perfectamente identificada. Eran extranjeros, eran inmigrantes, la familia residía en el extranjero, ¿no? Por lo tanto, el círculo de sospechosos era muy reducido. En principio solamente se designaba. ¿Qué hizo el juzgado cuando recibió ese informe que decía que no se podía individualizar la muestra en un individuo concreto, sino en un linaje? Pues archivó la causa. Archivó la causa. Y recurrió la acusación particular. El fiscal tampoco recurrió. Nosotros lo revocamos porque el error aquí fue que la prueba de ADN no individualizaba a una persona, pero es que había otras pruebas. Es que aquí teníamos a un sospechoso identificado. Y el significado en este caso de la prueba de ADN era lo contrario, era corroborar la veracidad de una declaración testifical. Esa era la prueba importante, no la prueba de ADN. No sé si con esto he contestado la pregunta o me he enredado con otro asunto. No, yo creo que lo has explicado muy bien, Ignacio, que evidentemente la prueba de ADN es una prueba más que hay que valorar junto con el resto de pruebas que están relacionadas con cualquier tipo de ilícito penal y que hay que ponderar cuál es el peso que tiene, ¿no? En este caso, como bien has dicho, el haplotipo de cromosoma Y puede indicar o orientar algún tipo de investigación, pero en este caso, en el que se sabe cuál es la persona que ha cometido el delito, está claro que quizá ahí hubo esa errónea percepción de que le damos al ADN más importancia de la que a veces tiene, ¿no? Exacto. En este caso a la inversa, para archivar un asunto que se estaba corroborando. Que suele ser lo contrario, ¿no? Que suele ser cuando aparece ADN parece que eso es irrevocable y esa persona ha participado en el delito y este caso fue para mal, como bien has indicado, y yo creo que ha sido bastante claro. Bueno, a ver si tenemos alguna pregunta más por aquí, Ignacio. Ha habido una panelista que ha comentado, se llama Claudia Ibet, en relación a uno de los asuntos que has comentado, dice, solo me gustaría aclarar que el problema en el caso de Amanda Knox fue que el cuchillo analizado fue probablemente contaminado intencionalmente, no intencionalmente por la policía, ya que después de revisar la escena del crimen fueron y tomaron el cuchillo encontrándose ADN de Meredith en el, a ver, es que como hay varios casos, y por eso fue por lo que culpabilizaron a ella y a su novio. Entonces comentan, y esto es importante mencionarlo al momento de recolectar la evidencia, a pesar de que, como dice, que el laboratorio italiano estaba acreditado, pero esa contaminación fue realizada por la policía. Es lo que comenta Claudia. Bueno, fue un caso muy, muy complejo en el que había muchos factores, ¿no? Uno de ellos fue que efectivamente no se respetaron los protocolos y cuando se revisó el caso por otros expertos, que a su vez fueron rebatidos por los iniciales, estos expertos dijeron que podía haberse producido una contaminación. Por eso digo que este caso era muy complejo y tenía muchas cuestiones. Había un problema de posible contaminación, pero también, independientemente de la contaminación, los restos que había en el ADN en la empuñadura de Amanda Knox, evidentemente podían ser por una actividad inocua, ¿no? Pero es que incluso los restos celulares que eran cuyo ADN parcial, que no era un perfil completo, era compatible con Meredith Kersnes, con la víctima, se dijo también que posteriormente en el análisis de la prueba se dijo que eran tan escasos que podía haber sido transferido casualmente por la mera convivencia entre Amanda y la víctima. Es decir,
no era suficientemente contundente, pero es que además, efectivamente, como no se respetaban los protocolos, se alegó y el tribunal admitió que podía haberse producido una contaminación. Y de hecho, también se intentó repetir la prueba y fue imposible, porque era tan escasa la muestra que no se pudo repetir, no se pudo convalidar. Pero fue un caso muy complejo en el cual hubo muchos prejuicios y la prueba de ADN, el resultado quizá fue determinante para inclinar la balanza cuando en realidad no aportaban suficientes indicios más allá de lo que había ahí, que eran contradicciones, versiones exculpatorias que se rectificaban, acusaciones infundadas. Y bueno, como digo, por eso he dicho al final que no sabemos si es inocente o culpable, sí que no había suficientes pruebas y que el ADN no aportaba una evidencia consistente para rematar el caso. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias por esta aclaración. Aprovechando que estás aquí, porque no siempre tenemos la suerte de contar con un experto en la materia como eres tú en este caso, me gustaría preguntarte algo, Ignacio, que siempre ha tenido mucha polémica y que creo que lo vais a aclarar bastante en relación con la nueva publicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y es la toma de esas muestras atribuidas, ¿no?, que se toma a una persona. Y como no has hecho comentar a ella, me gustaría, porque yo creo que puede ser muy interesante para los panelistas, que nos comentes un poco esa problemática, porque bueno, yo como administrador de la base de datos nacional muchas veces me llaman de las instituciones, oye Eusebio, que es que la policía me dice que si podemos coger esta muestra atribuida, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, si nos puedes aclarar, Ignacio, te lo agradecería, porque nos sería bastante útil para los panelistas y para los que estamos trabajando continuamente en España con ADN. Sí, cuando he dicho que me he dejado cosas, me estaba acordando del tema de las muestras atribuidas porque no había llegado a hacer una diapositiva y en el fragor de la presentación se me ha olvidado. Bueno, lo de las muestras atribuidas es una cuestión que en España ha dado mucho que hablar, que no es solamente un tema español. Ha dado mucho que hablar porque en un momento dado no había una regulación que permitiera a un juez imponer a una persona la entrega de una muestra biológica de la que extraer su ADN, y mucho menos por medios coactivos. Ahora está perfectamente regulado y, por tanto, si tenemos a un individuo sospechoso, lo ortodoxo, lo correcto es o bien que nos consienta la entrega, nos permita acceder a una muestra, o bien que nos lo ordene un juez motivadamente. Y además eso garantiza que se observan todos los protocolos científicos, que la muestra no se contamina, que no se confunde con otra, etc. ¿Qué es lo que pasaba en España? En España pasaba que como no existía esa posibilidad, nos encontrábamos con individuos acusados de delitos gravísimos que no facilitaban su ADN. Y voy a recordar uno de los casos, que era un caso de terrorismo, en el que se había obtenido un perfil genético que se encontraba en un explosivo manipulado, por tanto, probablemente del autor de los hechos. Pero es que además había sospechas que ya recaían sobre una persona concreta, que esto es distinto de cuando no conocemos a nadie, que ahí podemos dudar de si realmente el indicio tiene valor. Pero es que en este caso teníamos a un sospechoso, pero no accedía a la entrega de la muestra. Entonces esta persona, cuando estaba en un calabozo, escupió a un agente de la policía y este agente lo que hizo, bueno, él o un compañero, recogió la muestra y la llevó a analizar. Y efectivamente se obtuvo un perfil genético que coincidía con el del explosivo y por tanto se pudo determinar su compatibilidad. A partir de ahí hubo un gran debate jurisprudencial que validó esta práctica. Y estas son las llamadas muestras atribuidas. Es decir, a diferencia de una muestra en el lugar de los hechos que no sabemos a quién pertenece, esta la atribuimos a una persona porque nos la acaba de dejar abandonada. Ha escupido o se ha apoyado en una almohada y le ha caído pelo, pelo que tenga raíz, me parece que tiene que tener raíz, ¿no? O ha bebido un vaso de agua o ha dejado un cigarrillo, pero en España este tema de las muestras atribuidas se engordó, digamos, porque no existía la posibilidad de obtenerla de forma forzosa. Y por eso se admitió. Y además siempre se les decía luego en las sentencias, bueno, si usted duda de que el ADN no ha sido correctamente tomado, denos una muestra auténtica y lo comprobamos, ¿no? Yo creo que ahora que tenemos una posibilidad de obtener una muestra auténtica, digamos, de verdad, con todas las garantías, etcétera, etcétera, deberíamos olvidarnos un poquito de las muestras atribuidas, porque plantean problemas de autenticidad, de contaminación, en fin, coger un resto salivar que está en el suelo, pues se puede estar contaminando con lo que hay en el suelo. Yo creo que esto todos lo entendemos. Sin embargo, y eso se me había olvidado comentarlo,
sigue teniendo una función, la de las muestras atribuidas, son las investigaciones secretas. Cuando estamos investigando, normalmente estamos hablando de delitos muy graves, ¿no? Organizaciones criminales, elementos terroristas, etcétera. Podemos tener un sospechoso y podemos tener la muestra genética, pero queremos seguir investigando al sospechoso y obtener un perfil genético suyo que no tenemos, ¿no? Para comprobar que realmente nuestras sospechas o su vinculación con el hecho es real. Bueno, pues en este caso, en el derecho comparado sí que se admite la posibilidad de obtener muestras atribuidas, subrepticias las llamamos, ¿no? Muestras, digamos, no solo sin consentimiento, sino sin conocimiento. El investigador que se lleva el vaso que ha tomado el terrorista, con el que se ha tomado una bebida, y se lo lleva para obtener su perfil genético. Esto lo ha abordado efectivamente el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal y lo ha hecho en los términos en que creo que está recogido también en derecho comparado. Requiere la obtención de la muestra un control judicial. Si un investigador quiere obtener una muestra subrepticia, debe obtener permiso del juez para actuar de esa manera. Ese sería el primer requisito. Y posteriormente, una vez que la investigación se haga pública, se detenga a la persona, se le dé traslado de la acusación, se le debe dar siempre la oportunidad de aportar una muestra auténtica y, por supuesto, de ejercer sus derechos en su caso de cancelación o de rectificación. Digamos que esa sería la pauta. Las muestras atribuidas, limitarlas a supuestos de investigaciones secretas bajo control judicial y luego, cuando se revela el hecho investigado y que se ha realizado esa práctica, dado que se ha obtenido un perfil genético y esto afecta a contenidos de privacidad del individuo, darle la oportunidad de aportar una muestra auténtica para contrastarla. Muy bien, Ignacio, pues muchísimas gracias por esta explicación, que yo creo que es muy interesante, porque el debate, como bien has dicho, no solo lo hemos tenido en España, seguramente lo puedan tener en otros muchos países y siempre es interesante pues esa aportación que nos has podido comentar. Y bueno, no veo ya por aquí ya muchas más preguntas. Veo alguna apreciación que ha realizado, bueno, pues algún panelista en relación a lo que bueno, pues lo que muy bien has comentado, Ignacio. Y bueno, pues antes de finalizar la ponencia hay que dar paso, o bueno, va a intervenir en estos momentos Efer Moratalla, que es el director de Seguridad Democrática de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, del SICA, para que bueno, pues despida esta fantástica charla que nos has dado, Ignacio, a la que te agradezco enormemente de tu participación, en la que, como te he comentado, muchos panelistas han dado la enhorabuena no solamente por tu explicación, sino, como dicen por aquí, por la calidad humana de esa explicación. Así es que, bueno, vaya por delante mi felicitación y muchísimas gracias por colaborar con nosotros, Ignacio. Ha sido un placer. Bien, muy buenas, entre buenos días y buenas tardes, dependiendo del horario desde donde nos estén observando, donde estén participando. Antes que nada, un cordial saludo en nombre de nuestro secretario general, el doctor Marco Vinicio Cerezo Arévalo, quien es el titular de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Un saludo en nombre propio, Efer Moratalla, como director de Seguridad Democrática de la Secretaría General del SICA. Para nosotros es un gusto contar con la participación de cada uno de ustedes. Veo que tenemos alrededor de 142 o 143 participantes. Tenemos conocimiento que han sido bastante nutridos los webinars que se han realizado en las últimas jornadas y esto pues nos alegra y nos satisface mucho porque estamos llegando al grupo meta del proyecto. Quizás rápidamente contarles que esta iniciativa se desprende de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Probablemente ustedes han escuchado de ella. Es conocida por sus siglas como ESCA. La estrategia tiene 4 grandes componentes y uno de ellos es el componente de combate al delito o aplicación de la ley y la justicia. De aquí se desprende el proyecto conocido como iCrimen o AC1 por sus siglas. Y este proyecto nos ha permitido llegar a los 8 países miembros del sistema de la integración centroamericana para contribuir en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Es un proyecto que está siendo financiado por la Unión Europea y por la cooperación española en cada uno de sus resultados.
vemos con mucho interés y por supuesto que con mucho apoyo los dos resultados que se están ejecutando a través de FIAP, los cuales hemos estado dando el seguimiento pertinente y las coordinaciones. En esta oportunidad, agradecer la ponencia de Ignacio Fernández Soto del Ministerio de Justicia y España por su excelente participación y agradecer el que haya tenido el tiempo para compartir los conocimientos con cada uno de los invitados, que son prácticamente los directores y especialistas en ADN de los laboratorios de criminalística y medicina legal forense, principalmente de los países miembros del sistema, pero entiendo que la invitación también ha sido abierta para otros sectores. Así que muchísimas gracias por esa participación. Esperamos que le estén sacando el mayor provecho a este esfuerzo que se viene haciendo desde el sistema de la integración centroamericana de la mano con FIAP. Por supuesto, no quisiera dejar de hacerles la cordial invitación para el próximo 7 de diciembre. Esta serie de webinars incluye un tema más, como lo es los criterios legales de introducción y cancelación de perfiles genéticos, el futuro y los problemas éticos legales. Este tema estará siendo impartido por la magistrada Guillén Vázquez, Margarita Guillén Vázquez, magistrada titular del Juzgado de Instrucción Segundo de Santiago de Compostela. Creo que vale la pena hacer el tiempo y poder concluir esta jornada de webinars que estará contribuyendo para enriquecer el conocimiento de cada uno de los participantes. Así que no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su dedicación, una vez más al ponente, la coordinación de FIAP, a Mariano, por supuesto, quien nos está dando toda esta coordinación y este apoyo, al equipo del proyecto también, muchísimas gracias. Me despido con esto y espero poder verlos en la próxima reunión, en el próximo webinario, el día 7 de diciembre. Un cordial saludo. Gracias.